Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos cómo crear tablas dentro de una base de datos elaborada en Microsoft SQL Server. Anteriormente ya habíamos creado nuestra base de datos y le asignamos el nombre cartera docente. Si nosotros inspeccionamos el contenido de esta base de datos, haciendo clic en el más que aparece al lado izquierdo de la misma, vamos a poder observar que tenemos una carpeta que lleva el nombre Tables. La carpeta Tables va a alojar tablas de la base de datos. ¿Y qué son las tablas? Simplemente vienen a ser las entidades que nosotros ya hemos detectado dentro del diseño lógico. El diseño lógico que hemos trabajado anteriormente, lo tengo en la siguiente diapositiva, es el mismo diseño que hemos trabajado en Erwin y el trabajo que toca hacer ahora es llevar cada entidad a una tabla dentro de SQL Server y de esa manera estaremos completando nuestro diseño físico de base de datos. Veamos, voy a tratar de acomodar esto de la siguiente manera para poder ver los atributos que tiene la entidad docente del diseño lógico. Si nosotros queremos crear una tabla dentro de SQL Server, lo único que debemos hacer es dar clic derecho dentro de la carpeta Tables. Aquí está la carpeta Tables. Ahí le vamos a dar un clic derecho y vamos a seleccionar la opción que dice Table. Repito, clic derecho en la carpeta Tables que está dentro de la base de datos cartera docente y ahí vamos a seleccionar la opción Table. Luego de unos instantes va a aparecer un diseñador al lado derecho en esa zona oscura que están viendo en la diapositiva y ahí vamos a empezar a colocar todos los atributos que ya hemos definido antes en el diseño lógico. No tenemos que analizar mucho en realidad, ya que la fase de análisis, la fase de detección de entidades, detección de atributos, establecimiento de la llave primaria, de transformar las relaciones y todo ello ya se hizo dentro de los diseños anteriores. Una vez que termina de cargar el SQL Server, nos va a mostrar aquí un pequeño diseñador. En esta sección donde dice Column Name, vamos a colocar los nombres de cada atributo que ya habíamos detectado anteriormente en el diseño lógico. Lo único que tenemos que hacer por ahora es transcribir. Entonces aquí vamos a darle clic y escribimos DNI, presionamos Enter, colocamos nombres de la misma forma, apellido paterno, apellido materno, tenemos género, tenemos fecha de nacimiento, voy a escribirlo igual, tenemos correo electrónico personal, tenemos correo electrónico institucional, tenemos sueldo, tenemos años de experiencia, tenemos calificación y tenemos nombre breve. Recordando que nombre breve viene a ser una llave foránea, ¿no? Que viene de otra entidad. Muy bien, voy a hacer un poco de espacio por acá para poder ver todos los atributos que acabo de trasladar. Voy a ampliar un poco el ancho, ¿ok? Ahora, una vez que nosotros hemos definido todos los atributos, el siguiente paso es definir un tipo de dato. Los tipos de datos están en esta zona, en la columna que dice Data Type como título, ¿no? Por defecto todo aparece como nchar. En el material educativo, nosotros habíamos indicado de forma general que existen 4 tipos de datos: el numérico, el cadena, el de fecha y el valor lógico, ¿ok? En este caso, vamos a empezar a trabajar con esos datos generales, pero en SQL Server tenemos que hacer un poco más específico esos datos generales que ya habíamos conversado antes. Veamos. Empecemos por algo sencillo. Empecemos por los nombres. Los nombres de una persona, o en este caso de un docente, vendrían a ser datos tipo texto, ¿no? Porque pueden contener letras normalmente. Y para que nosotros podamos representar texto dentro de SQL Server, podemos utilizar una serie de opciones.
De estas opciones, las más conocidas vienen a ser el char y el varchar. Ambos, perdón, ahí me confundí, es char y es varchar con una sola A. Varchar, así. A ver, en este caso, ellos me permiten representar datos de tipo texto. Están orientados a texto, te permiten representar texto o te permiten representar cadenas, como indica el manual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un char y un varchar? Veamos. Por ejemplo, el varchar se utiliza normalmente cuando tengo un texto de longitud variable. ¿A qué me refiero? Puedo tener un docente que se llame Juan y tiene una longitud de 4 caracteres. Puedo tener un docente que se llame Ami y puedo tener un texto de 3 caracteres. En este caso podría tener de repente otro docente que se llame Eduardo y tendría una longitud un poquito más amplia. Como puedes apreciar, los nombres de los docentes tienen longitudes variables. No todos van a tener la misma cantidad de caracteres. Si alguien se llama Juan, tendrá 4. Si alguien se llama Ami, tendrá 3. Si alguien se llama Eduardo, tendrá un poquito más. Entonces, cuando yo tengo un texto de longitud variable, utilizo el tipo de dato varchar. Los nombres son un ejemplo perfecto para este tipo de dato. Aquí, en esta zona, en la segunda columna, voy a escribir varchar. El numerito que aparece entre paréntesis nos indica cuánto es la longitud máxima que le queremos asignar. Por ejemplo, si nosotros consideramos que existen personas que tienen 2 nombres y por ahí de repente algunos hasta 3, no creo que los 3 nombres pasen de 40 caracteres. Quizás de repente ustedes están pensando que es demasiado, que podría ser 30 o quizás 20, ¿no? Yo recomiendo siempre tratar de trabajar con un estándar, tratar de pasarnos un poquito de lo normal, pero tampoco demasiado. Lo que yo recomiendo para los nombres es un varchar de 30 o un varchar de 40, ¿no? En este caso voy a darle la segunda opción, voy a trabajar aquí con 40. Debemos tener presente que los nombres de Latinoamérica tienen una longitud diferente a los nombres de Europa. En algunos países como Ucrania o Rusia, si estaríamos haciendo de repente una base de datos de porte internacional para web, en ese caso de repente pues tendríamos que meditarlo muy bien, porque los nombres latinos normalmente son un poco más cortos que los nombres extranjeros. Muy bien, entonces para los nombres voy a tener longitud variable y voy a tener hasta 40 caracteres para poder almacenar. Algo similar sucede con el apellido paterno y el apellido materno. Los apellidos no tienen la misma cantidad de caracteres y obviamente tanto el apellido paterno como el materno vienen a ser textos. Si son textos tengo que escoger entre char y varchar y en este caso lo más adecuado es utilizar varchar porque no todos los apellidos tienen la misma longitud. Si yo tengo un apellido Zapata, tiene 6 caracteres. Si alguien tiene un apellido Ruiz, tiene 4 en el apellido paterno. Por lo tanto, tiene longitud variable. Tanto el apellido paterno como el apellido materno tienen una longitud variable. Entonces vamos a utilizar un tipo varchar. Escribo por aquí varchar y creo que 50 es demasiado, ¿no? Podemos reducir de repente a 30 o quizás un poquito menos, pero siempre hay que tratar de que sobre un poco, que no sobre demasiado tampoco. A veces me dicen, profesor, ¿y si coloco un varchar de 500? Sí, puede ser, pero es un poco exagerado, es demasiado para un apellido paterno-materno. Voy a colocar aquí varchar de 30 y para el apellido materno también voy a colocar varchar de 30. ¿Okay? Continuemos con el género. El género del docente puede ser masculino o puede ser femenino. Ahora, si nosotros queremos almacenar solamente M y F en la base de datos para identificar a masculino y femenino, va a ser una sola letra en cualquier caso. Si nosotros tenemos una longitud fija como M y F, siempre va a ser una sola letra. En ese caso se recomienda trabajar con un char, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar aquí char de 1. ¿Por qué? Porque solamente voy a guardar una letra, ya sea M si es masculino o F si fuera femenino. ¿Ok? Ahora, voy a regresar un momento al DNI. Voy a regresar ahí. El DNI es un conjunto de dígitos.
Aquí en el Perú nosotros tenemos 8 dígitos para el DNI. Todos son números. Aparentemente, lo que nos indica la lógica es utilizar un tipo numérico. ¿Por qué? Porque el DNI solamente contiene dígitos. Perfecto, el análisis está bien, pero en el mundo de base de datos tenemos que considerar lo siguiente. La recomendación de la buena práctica indica que solamente se debe asignar un tipo de dato numérico en el caso de que yo voy a hacer operaciones como por ejemplo sumas, restas, promedios o quizás criterios de ordenamiento ascendente o descendente a un determinado atributo. Yo te pregunto, ¿es lógico que sumemos los DNIs de los docentes o que saquemos el promedio del DNI de los docentes? No, ¿cierto? No es lógico. Por lo tanto, no debemos de utilizar un tipo numérico para el DNI, sino debemos de utilizar un tipo texto, ¿no? Ahora, todos los DNIs tienen una longitud fija, todos los DNIs tienen 8 caracteres en total, por lo tanto, lo más recomendable sería trabajar con un char y la longitud sugerida vendría a ser 8, ¿no? ¿Por qué? Porque el DNI siempre va a tener 8 dígitos. Ahora, es posible que de repente algunos nos estemos preguntando, pero en este caso el char almacena texto y el DNI tiene valores numéricos. Recordemos lo que indica el material. Un texto es igual a una cadena y una cadena podría ser una letra en mayúscula o minúscula, podría ser un número, podría ser un símbolo también o quizás también podría ser un espacio. Eso debemos de tener presente. No necesariamente una cadena almacena puras letras, también podría almacenar números, caracteres especiales también, por ejemplo. Entonces, recapitulando, utilizamos nosotros un tipo de dato cadena de longitud fija para el DNI porque no vamos a hacer operaciones con el DNI. No vamos a sumar DNIs, no vamos a sacar promedios, no vamos a hacer eso con los DNIs de los docentes. Pero en cambio, si nosotros de repente tuviéramos, como en este caso, el sueldo, ¿no? El sueldo sí es un valor numérico con el cual podríamos hacer operaciones. De repente se quiere sacar un reporte, ¿cuáles son los docentes que ganan menos de 2.000 soles? ¿Cuál es el sueldo máximo que le estamos otorgando a los docentes? Voy a tener que hacer ahí una operación con el sueldo, o de repente sacar el promedio de mis sueldos, o de repente la suma. En ese caso sí se justifica trabajar con un tipo de dato numérico. Ahora, ya que estamos hablando del sueldo, para poder trabajar con el sueldo, que es un valor monetario y es numérico, SQL Server nos proporciona un tipo de dato llamado Small Money, ¿no? El tipo de dato Small Money nos permite representar valores numéricos monetarios, pequeños, como es el sueldo en este caso. Continuemos. Nos falta también trabajar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, como su propio nombre lo indica, vendría a ser un tipo fecha. Para trabajar con fechas, nosotros en SQL Server podemos utilizar date, solamente date, ¿no? O también podríamos utilizar datetime. Pero hay una diferencia. El datetime, como de repente ya nos hemos percatado, almacena la fecha y la hora. En cambio, el tipo de dato date solamente almacena la fecha. ¿Okay? En este caso, no creo que nos interese guardar la hora de nacimiento de nuestros docentes. Solamente la fecha de nacimiento es suficiente. Así que le vamos a asignar por aquí un tipo de dato date. Continuemos. Correo electrónico. El correo electrónico es un texto. El correo electrónico es una cadena. Puede contener letras, puede contener números, por ejemplo, maria1980@outlook.com. Podría tener símbolos como la arroba, podría tener punto, ¿ok? Es una cadena perfecta porque combina pues varios tipos de caracteres. Ahora, no todos los correos tienen la misma longitud. Existen correos pequeños y existen correos muy grandes y algunos de repente pues con características peculiares. Entonces, si es una cadena con longitud variable, debemos de utilizar varchar. No podemos utilizar el char porque no todos los correos tienen una longitud fija. Recuerda, varchar, longitud variable, char, longitud fija. Entonces vamos a colocar aquí varchar de 40, creo que es suficiente. Lo mismo sería para el correo personal y para el correo institucional. Exactamente lo mismo. Muy bien. Para ir cerrando con los últimos 3 atributos, nosotros tenemos a los años de experiencia.
Los años de experiencia vienen a ser valores numéricos. ¿Vamos a hacer operaciones con los años de experiencia? Probablemente sí. De repente queremos saber cuáles son los docentes o los 5 docentes más experimentados que tenemos en nuestra cartera, o cuáles son los docentes que tienen menos de 5 años enseñando. Vamos a hacer operaciones. Si queremos hacer operaciones y tenemos valores numéricos, tenemos que utilizar un tipo de dato que soporte números. Para SQL Server nosotros tenemos una gama de opciones en valores numéricos excelente. Uno de ellos, por ejemplo, voy a colocarlo por aquí, vendría a ser el tipo de dato TinyInt. También nosotros tenemos valores un poco más grandes como el smallInt. Y también tenemos valores como int y bigInt. En este caso, los 4 tipos de datos te permiten almacenar valores numéricos. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Sencillo, está ordenado de menor tamaño hacia mayor tamaño. ¿A qué me refiero? Los tipos TinyInt almacenan valores numéricos enteros de 0 a 255. Eso almacena un tipo de dato numérico TinyInt, solo de 0 a 255. Por ejemplo, si en algún caso nosotros tendríamos que almacenar la edad de una persona, el TinyInt es un tipo de dato perfecto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, una persona nunca va a tener edad negativa y tampoco una persona va a llegar pues a 255 años de edad, ¿no? Ahora, el siguiente escalón dentro de los enteros viene a ser el smallInt. El smallInt almacena un rango un poquito más grande y también permite almacenar números negativos, menos 32.768 hasta 32.767. Ese es el rango que tiene un smallInt. Int y bigInt tienen rangos un poco más grandes. Por ejemplo, el int tiene un rango desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Y el bigInt tiene un rango de menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Cuando nosotros requerimos almacenar números mucho más grandes, podemos meditar en estas opciones. Siempre debemos de tratar de utilizar el tipo de dato más exacto para cada atributo. Recordemos eso. ¿Cuál sería el tipo de dato más adecuado para los años de experiencia? Creo que la respuesta es obvia. El más adecuado sería utilizar TinyInt, porque una persona no va a llegar a tener 255 años de experiencia. Entonces, podemos escribirlo acá como lo he estado haciendo, o también pueden dar clic a la lista y automáticamente van a ver una serie de tipos de datos que sería muy bueno investigar. No te pido que lo conozcas todos al revés y al derecho, pero sí te pido que conozcas los principales. Vamos a seleccionar aquí TinyInt y luego vamos con la calificación. Si nosotros queremos almacenar la calificación como A, B, C, D y E, es un solo carácter con longitud fija. Similar al género, vendría a ser char de 1. Si es que nosotros de repente queríamos o quisiéramos guardar la calificación excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, etcétera, etcétera, tendríamos que trabajar con un varchar porque tiene longitud variable. ¿Ok? Muy bien. Para terminar, el nombre breve. Estamos dentro de docente. Entonces, el nombre breve viene a ser el nombre breve de la profesión que tiene el docente. Y esto es una llave foránea, ¿no? Como indica aquí el modelo lógico o el diseño lógico. Es una llave foránea. El nombre breve de las profesiones no creo que supere pues los 3 caracteres. Vamos a estandarizar esto y vamos a guardar los nombres breves de todas las profesiones con 3 caracteres. Entonces aquí le voy a agregar un char de 3. Todos los nombres breves de las profesiones, acuérdense que esto viene de profesión, van a tener 3 caracteres, nada más. Muy bien, ya hemos definido los tipos de datos. Ahora lo que debemos hacer es quitar o indicar en esta tercera columna cuál de todos los datos que estamos definiendo aquí permiten o no permiten valores nulos. Por ejemplo, en primer lugar, la llave primaria, como ya lo hemos trabajado varias veces, es un dato que no se repite y también que no admite valores nulos. Entonces, definitivamente esto no va a aceptar valores nulos. Ahora, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y el género son datos obligatorios también.
La fecha de nacimiento también, aquí, el género también vendría a ser un valor que no admite valores nulos. La fecha de nacimiento también. Ahora, ¿qué pasaría si de repente, en ciertos casos, la fecha de nacimiento no fuera obligatoria? De repente es un dato opcional, entonces dejamos el check. Si es que es opcional y no es obligatorio, dejamos el check. Muy bien. Para este caso, como el ejercicio solamente nos indica que la descripción de la profesión y de la asignatura puede ser opcional, todo el resto lo vamos a dejar como obligatorio. Vamos a hacer que sea obligatorio la fecha de nacimiento, el correo electrónico personal, el correo electrónico institucional y los demás datos también, ¿no? Ahora, esto va de la mano con lo que nosotros preguntamos en la empresa. Como veíamos en el primer capítulo, en necesidades de información, nosotros podemos capturar de repente información del cliente a través de entrevistas. Si es que el cliente nos dice que el correo electrónico personal es opcional, si eso nos dice en la entrevista, entonces nosotros aquí tendríamos que dejar un check, indicando que ese valor es opcional. Pero por ahora estamos asumiendo de que no lo es, de que todo es obligatorio. Muy bien. Para poder terminar este diseño, simplemente asignamos la llave primaria con un clic derecho y luego vamos a seleccionar la primera opción que dice Set Primary Key. Muy bien, aparece el icono de la llave y guardamos la tabla con el icono del disquete, ¿no? Vamos a asignarle un nombre ahí, docente, y le damos clic al botón OK. Luego de unos instantes se va a guardar la tabla. Una vez que ya hemos terminado el trabajo lo podemos cerrar. Y dentro de la carpeta Tables vamos a apreciar el resultado. Dentro de la carpeta Tables aparecen 3 tablas más y al final aparece docente. Si queremos revisar su contenido, hacemos clic en el más, Columns, y ahí vamos a ver todas las columnas con los tipos de datos que hemos definido. Columna, tipo de dato y si admite o no admite valores nulos. En este caso indica not null. Muy bien. Lo que hemos aprendido en esta sesión ha sido a crear tablas dentro de una base de datos creada en SQL Server. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.